Listo. Entonces, vamos aquí a... Bueno, entonces, arqueología de la imagen en movimiento. ¿Por qué arqueología de la imagen en movimiento? Es importantísimo entender un poco los procesos de representación del movimiento. Nosotros hoy en día hacemos las cosas con mucha facilidad, usamos las herramientas, pero en un comienzo, cuando el hombre empezó como a desarrollar su cerebro, hubo un proceso muy interesante que es el proceso de la representación, ¿no? La representación del mundo, de los fenómenos y en específico del movimiento. Entonces, podemos viajar hasta el momento en que el hombre está en la caverna. Vamos a viajar a España, Altamira, y vamos a ver, digamos, que hay un fenómeno que produce un rompimiento entre el hombre animal y el hombre moderno, civil, como una puerta a la civilización. Y es la llegada del ocio. Vamos a poner esta situación. El clan o la tribu mata a un becerro o un búfalo, lo que sea, comen y se sientan a descansar y ya no tienen que resolver nada vital por unas horas. ¿Qué pasa en ese momento? Tienen ocio. Entonces ese es el momento en el que empieza el cerebro a desarrollarse y a buscar actividades que hacer, como ocupar el tiempo. Y el ocio es la apertura al arte, a la creación. El tiempo libre, que ya no lo utilizan para sobrevivir, para oír o para alimentarse, lo están utilizando para crear, para generar representaciones del mundo que ellos conocen. Estamos ante las primeras imágenes realizadas por seres humanos, de lo que se tenga registro hasta ahora, que quedan en Altamira. Si ustedes ven este primer, es como un jabalí, es un bicho. ¿Qué características ven ustedes en esta imagen, en esta fotografía? Hay movimiento. Exacto. Hay un esfuerzo de mostrar que no es un animal que está quieto, sino que está huyendo, está en movimiento, hay una acción. En este primer momento, estamos viendo un salto cuántico en la historia de la humanidad. Es la primera representación de movimiento. Entonces, es importante ver desde ese primer esfuerzo para que ahora, cuando nos sentemos con toda la comodidad del caso y con todas las herramientas, hacer nuestros proyectos, entendamos que eso tuvo un comienzo, un punto clave y que está aquí representado. También, digamos, ya evoluciona un poco la historia del arte, ¿cierto? Vamos a los griegos. La escultura griega es una escultura hiperrealista, es una escultura que trata de encontrar el movimiento de una forma casi que de una experiencia. Trata de que nosotros tengamos la experiencia casi que de vivir o de sentir ese movimiento. En este caso, este atleta con el disco muestra la torsión del cuerpo, cómo cada músculo, cómo cada parte del cuerpo entra como en un estado de movimiento, de tensión. Y eso también es una forma de capturar el movimiento, ¿no? Es una forma también de registrar esa acción, porque el movimiento es acción. Veamos otros ejemplos. Vamos a Egipto, por ejemplo. En Egipto conocemos el lenguaje jeroglífico, ¿cierto? Que consiste en expresarse a través de imágenes para contar una secuencia, una narración. Entonces, vemos que hay como secuencias de imágenes que van una seguida de la otra, generando una lectura que pues para algunas culturas va de derecha a izquierda, otras va de izquierda a derecha, de abajo a arriba, y aquí podemos, en esta imagen se ve representada el juicio de los mortales. Supuestamente para los egipcios, cuando una persona muere, es llevada por un barquero
hasta la otra orilla de la vida, y en esa orilla alguien pesa su corazón, y si es justo, pasa al otro lado, y si no, pues se va para el averno. Entonces, este también es un esfuerzo de narrativa, porque también, digamos, a través del movimiento van surgiendo otros elementos que son narrativos. Si nosotros representamos el movimiento se le aplica a algo, ¿no? ¿Qué es ese algo? ¿Qué representa ese algo? ¿Es un punto? ¿Es un punto rojo? ¿Es un punto rojo sobre un fondo blanco? ¿Es una imagen icónica? Eso todo es lo que tenemos que ver, porque a la larga, cuando creamos estas composiciones, estamos generando, digamos, símbolos, estamos generando elementos que van a ser referenciados y leídos e interpretados por nuestra mente y decodificados por la mente de nuestros espectadores. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Son decisiones estéticas. No nos vamos a enfrentar todo el tiempo a tomar decisiones creativas y decisiones estéticas, desde el color que le pongamos a algo, desde la forma que utilicemos. Son decisiones que vendrán de nuestra formación, lo que llamamos muchas personas le dicen el gusto o el estilo, o bueno, o el perfil artístico de cada persona. Creo que aquí combinamos un poco lo técnico con lo artístico, y eso es lo que yo quisiera, que encontremos una forma de expresarnos, y que esos productos que generemos aquí siempre haya, digamos, una distinción, un sello, una marca personal, que es lo que tratamos de crear siempre en el mundo profesional, nuestra firma, nuestra marca, que genere una diferencia entre lo que hacemos nosotros y lo que hace el montón. Entonces sigamos analizando temas de movimiento. Esto es lo que se llaman los ex libris, y son también empiezan a utilizar otros elementos para crear el mensaje. En este caso, no solamente se utiliza la ilustración, sino también ya empiezan a haber echar mano al texto. Entonces, generalmente encontramos estas imágenes en textos sagrados, en textos que tratan de volver al presente una historia, ya sea una historia sagrada para alguien, o unos acontecimientos que vale la pena recordar. El ex libris también está en un formato escrito, es un formato de papel, se han conservado también desde escritos muy antiguos, y tienen ese valor, ¿no? Que no pueden hacerlo con las palabras, pero también se apoyan del texto, porque el texto, digamos, va a dar más precisión. Sí, nosotros de alguna forma empezaremos nuestros ejercicios trabajando desde el texto, y ya lo veremos más adelante cuando les muestre un poco lo que es el programa de Motion Graphics. En esta imagen de Fra Angelico, que es un pintor famosísimo italiano, me gusta ponerla a consideración de ustedes para que entendamos también temas de composición, pero también temas de condensación, de concreción de una historia, de una imagen en movimiento. Esta es la anunciación de Dios a la Virgen, eh, pero empieza en el paraíso, con la expulsión de Adán y Eva. Y se representa a Dios y la concepción como una línea que viene en diagonal, como mostrando la iluminación en el momento de la concepción. Y aparte, abajo del retablo hay como lo que yo llamo que es como un primer cómic. En este cómic primero está como Jesús se pierde en el templo cuando es niño. Aquí está, digamos, la anunciación de esta visita. Bueno, hay varios momentos: el nacimiento, el pesebre, bueno, qué sé yo, hasta hay varios eventos que están tratando de estar ahí marcando puntos específicos de la vida de Jesús en este caso. También digamos que cuando hablamos de movimiento, cuando hablamos de narrativas de movimiento, hablamos también de algo que es el shock. Había un director ruso del siglo pasado que se llamaba Sergei Eisenstein. No sé si alguno de ustedes lo conoce o ha escuchado hablar de él. Bueno, Sergei Eisenstein tiene algo que se llama el montaje de atracciones. Para él el cine o las narrativas siempre tienen que ver con un shock, con algún golpe emocional, porque si no, no nos va a capturar la atención.
Entonces hay una escena muy famosa de Eisenstein en la que hay carriolita de bebé cayéndose por unas escaleras y se ve desde todos los ángulos. Entonces la gente está sufriendo porque el bebé pues, se va a morir en medio de una revolución. Eso es lo que llama el montaje de atracción, dice el montaje del shock. A veces nosotros, el shock es positivo o negativo, pueden ser imágenes que nos seduzcan, que nos estimulen, nos disparen la cabeza para bien o para mal. Está el cine gore, ¿no? Está el cine de violencia, que es como la carnicería. Eso también es un shock y le gusta a la gente porque crea una catarsis. Nosotros entonces tenemos que comunicarnos con emociones. Por eso les hablo de los códigos que vamos a utilizar. En esos códigos también estamos trabajando sobre la psicología de nuestro espectador o de nuestro cliente o de la persona a la que va dirigida nuestra composición. Es importante que sepamos que esto que estamos haciendo se llama composición. Hay muchos niveles de composición, está el que compone para música, el que compone con letras, con pepas, en un pentagrama. Nosotros estamos componiendo con elementos gráficos. Entonces es importante tener en cuenta eso. Bueno, en el arte también se ha utilizado el shock desde muchas, sobre todo el arte religioso, ¿no? Pues el arte religioso que muestra como la tortura de Jesús o la tortura de los santos siempre tienen imágenes muy chocantes. ¿Por qué? Porque creen que necesita conmover, necesita conmocionar. Nosotros, desde nuestra perspectiva como artistas, no sabemos todavía hasta dónde va a ser el alcance de nuestras composiciones. Pero es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que afectamos, llegamos y tocamos sensibilidades, tocamos emocionalidades. Entonces, en este caso tenemos un poder sobre el otro. Y es un poder que hay que saber utilizar y dimensionar para nuestros fines también como artistas. También está, digamos, bueno, sí, en la captura del momento, el momento del shock, porque porque en un vitral, en una iglesia aparecen estas imágenes. ¿Cuál creen ustedes que sea la intención de poner este preciso momento de este santo en ese vitral? Exacto, dime, temor. Exacto, que es para subordinar, para entonces empequeñecer. Exacto. Nos sentimos pequeños ante digamos, la trascendencia del dolor y de la crueldad. Aquí tenemos la catedral de Burgos, si no se mal, o esta es de Milán. Bueno, es una catedral. ¿Qué características tiene esta catedral? Es un estilo gótico. ¿Cómo se muestra el estilo gótico en la catedral? En sus cúpulas elevadas que buscan siempre impresionar, exceso de detalle. ¿Por qué esos excesos de detalle? ¿Para qué? Para empequeñecer al ser humano y mostrar la grandeza de Dios. En este caso, si tú entras a la catedral te vas a sentir como un insecto ante todo el contexto gigante y dramático. ¿A qué quiero llegar con esto? Porque la arquitectura también puede ser dramática. Y en ese drama también hay acción, el movimiento. ¿Por qué es dramática? Porque me pone a mí en un contexto desproporcionado. Y entonces mi reacción va a ser, de cierta manera, subordinada. ¿Qué soy yo ante la grandeza de este lugar? Entonces es como para quitar dudas. Si alguien tiene alguna duda, pues entra a la iglesia y dice, aquí está todo esto muy grande y usted es un pequeño insecto. Es una forma fácil de introducir una ideología o cualquier tipo de pensamiento, ¿cierto? Entonces ese es el efecto ante la catedral. Ahora, vamos a empezar a ver cuando ya el movimiento se capta a través de los recursos artísticos. La primera, digamos, y la más humana de las representaciones está en el retrato, ¿cierto? Cuando vemos la historia del arte siempre llegamos a ver eso, ¿no? En este caso Leonardo da Vinci captura una mirada completamente misteriosa, la Gioconda, ¿cierto? No se sabe si está riendo, si está llorando, no, es un misterio. Y esa precisamente es la característica principal de este cuadro, poder capturar algo inusual, un gesto que no es ni de risa, es como una imagen neutra.
Muchos dicen que en medio de todo es como un autorretrato de él, pero bueno, no sabemos hasta qué punto llega a eso. Pero entonces capturamos momentos, el movimiento, ¿cierto? Capturamos la belleza, en este caso, el zapato voló y estamos viendo ese columpio, capturó al artista el segundo, el momento que si no lo percibe y no lo concretas, pues se pierde para siempre. También, digamos, está con Rembrandt en lo que es una atmósfera, ¿no? Crear una atmósfera, que eso es importantísimo porque nosotros veremos ya cuando empecemos nuestro trabajo, si queremos crear algo lúgubre, si queremos crear algo moderno, tecnológico, si queremos crear algo como para cualquier público con colorido para niños. Esas son decisiones que también van a crear una atmósfera. Y también vamos a ver ya al final de este módulo que podemos crear universos. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Universos 3D en los cuales también generamos atmósfera a través de otros recursos. ¿Cierto? Entonces, esa carne de Rembrandt, o aquí está la balsa de Jericó. Este cuadro ustedes seguramente lo han visto muchas veces. Es un cuadro que está narrando el naufragio de un barco y la gente que sobrevivió. Es también un ejemplo clásico de composición, como digamos todas las figuras están llevadas hacia como un clímax. Dentro del cuadro también podemos, todos los elementos que tengamos también asimilados de composición los podemos poner en práctica aquí al llegar a entender dónde está el objetivo y el punto central de una acción en un campo en el que estamos desarrollando la composición. Todos esos elementos los vamos a ir retomando después, porque no es lo mismo ubicar el centro de acción, el centro visual, en un extremo o en el otro. Siempre va a haber una variación, de acuerdo a nuestra intención narrativa. Entonces, también podemos llegar a ver, por ejemplo, la obra de Turner que captura el Sí, y en este caso también, digamos, es como el gesto, o como digamos, no tanto la precisión del detalle, sino como los movimientos, los gestos de movimiento van a crear esta representación. El impresionismo, conocemos a Monet, también es como capturar el segundo más poderoso de algo, como capturar la esencia a través del rasgo, a través como de una primera mirada donde está representado. En este cuadro ¿qué se expresa? ¿Qué ven ustedes expresado aquí? Exacto, como un momento romántico, una puesta de sol, pero el color también está dando una información. El color está diciendo que no es un atardecer cualquiera, que es un atardecer que está lleno de colores vivos, que está lleno como de mucha, es algo como épico, una cosa como fuera de lo común. Entonces a través del color estamos dando un signo. Puede ser un atardecer normal, un poquito de ocres y ya, pero aquí vemos que se resaltan los colores, que hay como una magia que la está expresando el artista en el color. Lo mismo aquí en el Angelus también muestra como el momento de recogimiento, de agradecimiento de la cosecha, ¿cierto? Bueno, eso es un poco la prehistoria de la imagen en movimiento. Ahora vamos a ver cómo surge en realidad lo que es el cine, la fotografía, que para lo que tengamos muy en cuenta. Y esto para que me parece clave que uno siempre tenga y reconozca los procesos históricos en todo lo que uno hace. No podemos ser indiferentes ante siglos y siglos de desarrollo, de conocimiento y de evolución en el arte. Y por más que, digamos, vayamos a estar dedicados a lo técnico y a esto, siempre hay que poner por encima la creación y el arte en todo, para darle lo que yo les digo, ese sello y esa firma. Entonces hay tres principios fundamentales en lo que llamamos imagen-movimiento, ¿cierto? El primer principio se llama la cámara oscura. No sé si ustedes alguna vez hicieron el ejercicio de poner una caja completamente sellada y abrir un orificio y ver cómo lo que se ve al frente aparece invertido y en negativo en la parte de atrás de la cámara oscura. Eso es algo que lo descubrieron los árabes, como en el siglo XIII, ¿sí?
y es un recurso que utilizaron muchos pintores en el Renacimiento, que vos ves esas maravillosas representaciones, pues no es que se sentaron a observarlo, también se ayudaron mucho de la cámara oscura. El mismo Leonardo da Vinci y muchos otros pintores echaron mano del recurso de la cámara oscura, que es una condición pues, que surge de la naturaleza. Aquí vemos el esquema de una cámara oscura en el siglo XVIII. Aquí explica el funcionamiento, cómo la imagen que está viéndose aquí la vemos invertida y negativo, y esto es como una forma de hacer la cámara oscura, y es el principio de cualquier cámara, ¿cierto? Vamos a ver que hay un defecto en nosotros, en nuestra especie, pues yo no sé si llamarlo defecto o de pronto es algo más positivo. Igual se llama persistencia retiniana. Uno les hago una foto con flash y ustedes ven directo el flash, van a ver un puntito que les queda permanente en el ojo, ¿cierto? Eso lo tenemos y gracias a eso es que nosotros percibimos el movimiento de las películas, del video, del cine, lo percibimos porque tenemos esa persistencia retiniana. Es como algo que se queda en el ojo por unos segundos después del primer golpe visual. Entonces, esa persistencia retiniana nos suma al principio de cámara oscura y algo que vamos a ver ahora, que se llamó la linterna mágica. Son los elementos que conforman la imagen en movimiento. La linterna mágica, ¿qué es? La linterna mágica es un aparato que sus primeras versiones empezaron a hacer como en el siglo XVI, XVII con lámparas de petróleo y las primeras creaciones de lentes. Eran transparencias, ¿cierto? Que se hacían con ciertas imágenes, no sé, típicas de la época, cosas que había que representar, costumbres, básicamente, costumbres, tradiciones o cosas que valía la pena como compartir. También la gente siempre ha buscado cómo divertir, seguramente había cosas chistosas, cosas que les daba risa, cosas para entretener, porque esto básicamente tiene que ver con el entretenimiento y volvemos al rompimiento de la cadena, tiene que ver con el ocio y con el tiempo libre. Entonces esta linterna mágica, digamos, se utilizaba sobre todo para descrestar a la gente en los pueblos, las ferias que llegaban como estos transhumantes, estos juglares con sus aparatos. ¿Para qué? Para sorprender, para narrar, para contar. Siempre todo esto está aplicado a las narrativas, está aplicado también a la forma de contar historias, ¿cierto? Todos tenemos una historia que contar, nosotros nos comunicamos a través de las historias. Siempre cuando salgan de aquí y se vayan a la cafetería, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a estar haciendo? Intercambiando nuestras historias. ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿Cuáles son nuestras audacias? ¿Cierto? Porque de alguna forma siempre estamos tratando de impresionar. Y en esta sociedad y en este mundo, las historias que más impresionan son las que generan más atención. Entonces, al principio tenemos entonces cuáles son los tres elementos que generan imagen en movimiento. Primero, ¿cuál es? La cámara oscura. El segundo, persistencia retiniana. El tercero, linterna mágica. Eso nos lleva a la creación del cine, pero vamos a empezar a ver el primer proceso fotográfico que se llama heliografía. No sé si ustedes han visto esta famosa obra que es de Nice Fornix. Es la primera heliografía, es una exposición sobre una plataforma, digamos, que está con algunos de plata, digamos, y al exponerse al sol genera partes quemadas y partes que no. Esta primera exposición, que es como la terraza de Nice Fornix en Francia, pues duró aproximadamente 8 horas en exponerse, ¿cierto? Después de esa biografía vamos a pasar al daguerrotipo, que es en verdad el principio de la fotografía moderna. Daguerre lo que hizo fue optimizar los procesos, ya no a través de una plataforma que se demoraba tanto la exposición, sino a través de una película un poco más ligera y un poco más rápida. Entonces pudo haber el primer retrato fotográfico. ¿Por qué no se podía hacer un retrato fotográfico con la técnica de la biografía?
pues tendría que ser alguien que está dormido o muerto, porque van a pasar muchas horas para que se cree la imagen. Con el daguerrotipo ya es algo más inmediato. El mismo Daguerre se hizo su autorretrato que pasó a la historia, y de ahí en adelante empezaron a ver, digamos, esos retratos. ¿Quiénes fueron las primeras personas en ser retratadas? Los ricos, ¿qué más? Sí, tal vez. También las personas, los criminales, ¿no? Las personas tristemente célebres fueron también los primeros en ser fotografiados. Es para entender un poco entonces la trascendencia de quién es el privilegio. En un principio, hoy en día todos tenemos, hasta la persona más X tiene un celular que puede tomar fotografías, pero pues estamos en este momento de la historia viendo lo complejo que era lograr un retrato. Tendrías que ser de la nobleza, de la riqueza, o ser muy malo para que te pudiera hacer un retrato, ¿cierto? Bueno, ahora pasemos entonces a lo que de verdad nos interesa, y es el movimiento, la representación del movimiento a través de las herramientas artísticas, como la fotografía. No sé si han visto esta famosa secuencia de Muybridge. Es una imagen icónica porque vamos a ir a California a finales del siglo XIX, ¿cierto? Ya estaba la fotografía en auge, pero entonces surgieron muchas preguntas. En las carreras de caballos, querían saber si hay algún momento en que el caballo tiene las cuatro patas en el aire, ¿cierto? Una pregunta, pues, que a veces en las carreras, al ver el movimiento, no lo puedes entender de una. Entonces, ¿qué hace Muybridge? Muybridge hace una serie de cámaras, pone una serie de cámaras fotográficas al lado de la pista de carreras del caballo y unas cuerditas que las van a activar cuando el caballo viene corriendo, rompe las cuerditas, va activando las cámaras, entonces se hace una primera secuencia de movimiento real. Esta fue la primera secuencia de animación real donde nos muestra que en un momento sí va a tener las patas en el aire, pero para lograrlo entonces fue un proceso bien complejo de tener muchos recursos, y al final se logró hacer esta primera animación. ¿Esto que nos lleva también a los primeros juguetes? Digamos, bueno, a la primera película Kodak también, que fue un film transparente en acetato, ¿cierto? Película Kodak o George Eastman, que fue el fundador de Kodak, lo que hace es crear la serialidad. Al crear un rollo de acetato con unas guías que lo puedes poner sobre una cámara estándar, puedes tener la fotografía al alcance de tu mano, y ahí es cuando empieza a generarse la locura por fotografiarse, por verse, por tenerse, por el recuerdo, esa fascinación que tenemos por la memoria y por reconstruir y conectarnos con el pasado, pues surge de aquí, no todo el mundo tenía al alcance un retratista que le hiciera, entonces ya con el rollo cambia la ecuación. Entonces tenemos esa cuestión del retrato para todo el mundo. Y surgen estos juguetes que son interesantes de ver, el taumótropo, que es la primera base de imagen en movimiento. Pones un pajarito en un disco de cartón y en la otra parte del disco pones la jaula. Y cuando empiezas a girar el disco de cartón, pues vas a ver al pajarito dentro de la jaula. Principio básico, pero pues divertido. El praxinoscopio, que es como predecesor del kinetoscopio, también tienes las secuencias y a través del giro vas creando el movimiento, ¿cierto? El zoótropo, básicamente, son como los elementos que al final van a dar al kinetoscopio. Y este señor que ven aquí, ¿quién es? ¿Quién lo identifica? Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison, muchos dirían, pues el más grande genio, el creador de la bombilla, el creador de todo. Bueno, muchos lo discuten porque lo que él es el patentador de los inventos. Muchos de los inventos no los hizo él, aunque él era una persona pues bastante, era un hombre de negocios, es un poco de esos personajes que muestran lo que es el desarrollo del capitalismo en Norteamérica y cómo todo lo vuelve un negocio y una industria. Lo que hizo fue patentar muchos de los
de los elementos que estaban. Él estuvo al llegar al descubrimiento del cine fue una carrera. Ya se sabía qué iba a pasar, pero no se sabía quién y cómo, ¿cierto? Edison estuvo en la carrera con su kinetoscopio, que aquí tengo una imagen, o sea, tendrías que tener esto en tu casa para poder ver una imagen y ponerle una manivela y ver el movimiento. Pero bueno, era algo demasiado complejo, entonces pues simplemente no. Creo que hay kinetoscopios en museos y en muchas partes del mundo donde puedes verlo, pero pues no era algo cómodo, ni era accesible, ni llegaba a la gente. Hasta que llegaron los hermanos Luis y Augusto Lumière. Eh, Eso fue en un diciembre del año 1895. ¿Quiénes eran los hermanos Lumière? Los hermanos Lumière eran unos burgueses, tenían mucha plata, tenían fábricas y tenían la posibilidad y el tiempo libre de hacer lo que querían. Entonces, tomaron todos esos elementos de los que hemos hablado y todo un poco del bagaje que se había desarrollado en estos años y ganaron la carrera creando el cinematógrafo, ¿cierto? Esos eran los Lumière. El cinematógrafo básicamente era el mismo principio de la película Eastman, de la película Kodak, una película de acetato con unas guías de movimiento que daban a cada 25 cuadros la sensación de movimiento. Entonces tomaba 25 fotos en un segundo. Y esas 25 fotos, a través de nuestro efecto genético que se llama persistencia retiniana, nos daba la sensación de ver el movimiento casi que real, de sentirlo. ¿Y qué pasa cuando la persona ve el movimiento real? Hay una anécdota que está divertida de compartir, y es que la primera proyección que se hizo en el estudio del atelier de los hermanos Lumière fue la llegada del tren a la estación. Entonces, cuando la gente ve que el tren se le viene encima, pues todos se tiraron de la silla a salvar sus vidas. Entonces, desde ese primer momento, el cine genera conmoción, el cine genera emoción, nos puede sacar de nuestro estado natural, porque cuando vamos a ver una película nos apagan la luz y nos ponen un universo al que tenemos que entrar y nos conectamos. Vemos un personaje y nosotros nos olvidamos por un segundo de que somos, de que nuestras deudas, de que nos pasó esto. Todas nuestras anécdotas pasan a un segundo plano porque empezamos a vivir la vida que nos está proponiendo el autor de esa secuencia. ¿Sí? Ahí hay un poder muy grande para que nunca perdamos el sentido de ese poder comunicativo que tenemos y cómo dimensionar y cómo, digamos, modular el alcance de ese poder, ¿cierto? El cinematógrafo, entonces, como sabemos, cambió la vida de nosotros. Hoy en día, pues podemos hacer películas con nuestro teléfono celular. Hay un festival de películas hechas en celular, mucha gente que tiene la capacidad y las ideas y no tenía los recursos hoy en día lo puede hacer. ¿Qué pasa con el YouTube? ¿Qué pasa con el TikTok? ¿Qué pasa con el Instagram? Todos estos son hijos del cinematógrafo, todos estos son hijos de ese montaje de atracciones que hablamos de ese shock, de esa necesidad de impresionar, porque desafortunadamente o afortunadamente los seres humanos tenemos el mundo de las historias, nos movemos entre las historias, siempre queremos contar historias, y eso no va a parar, y nosotros entre mejores historias que tengamos para contar, pues va a ser mucho mejor y nos vamos a divertir cuando nos salgamos a la cafetería a contarnos las historias. Pues básicamente, esta es la imagen que les decía la llegada del tren, pues no lo pudieron dimensionar mucho. Ya está ahí hasta la boleta de Leonardo DiCaprio en Titanic. Eso es un poco el panorama de la imagen en movimiento. Entonces, a partir de eso, vamos a entender qué ha hecho el ser humano desde la caverna de Altamira hasta nosotros estar sentados en estas islas, porque lo llamamos una isla porque dentro de este equipo autónomamente nosotros podemos generar los contenidos. No sé si alguno de ustedes, no sé en qué nivel estarán, no sé si ya han tenido acceso a otros programas de edición, de composición, conocen Photoshop, conocen Premiere, han tenido experiencia sobre esos programas. El After Effects, que es el programa o el software que vamos a utilizar, está muy relacionado con los dos, con el Photoshop
y con el Premiere. Muchas veces también podemos tomar elementos del Premiere y traerlos al After Effects para arreglarles el color, para borrarles cosas, hacer máscaras. Se pueden hacer cosas geniales. Claro que para este curso creo que nos enfocaremos básicamente en el movimiento. Entonces, esta introducción era un poco para llevarlos a eso. Les quiero mostrar algunos elementos que se han hecho en After Effects de mi reel personal para, pues como para entender y para que empiecen a ustedes a soñar más o menos qué es lo que podemos hacer, ¿cierto? A ver. Bueno, vamos a empezar viendo esta composición, les voy a ir contando de qué se trata. Esto es una composición hecha básicamente con recortes sacados de internet. Todos los elementos que ustedes ven aquí han sido extraídos de partes de páginas de fotografías que están por ahí. Y a través de todas las herramientas, pues vamos a crear un universo. En este caso, creamos un universo submarino histórico. Cómo elementos que están estáticos empiezan a cobrar vida, cómo empezamos a darles realidad movimiento de la nada, creamos un universo. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Cada elemento ha sido aislado y ha sido optimizado. Para eso utilizamos herramientas de Photoshop. Por ejemplo, esos músicos que estaban separados en capas. Los movimientos son muy sencillos. Ya lo veremos cuando vamos a entrar en el movimiento. Ya cuando creamos nuestro escenario 3D, podemos incluso darle perspectiva. Esos, por ejemplo, esos hombres, esos anillos de plástico, los tomé también de una fotografía y ya ponernos en contexto, pues tú le das la proporción que quieres y los utilizas les das un sentido. Cada elemento empieza a cobrar sentido. Aquí, por ejemplo, hay elementos como las sombras, que también es importante para dar una atmósfera de realismo, ¿cierto? El color, también, hay color oxidado, ruido, cómo se imaginan que sean las cosas en el fondo del mar, dormidas, ¿cierto? Eso es un poco las decisiones estéticas de las que yo hablo. Pues nada más distópico que tapabocas reales. El pescado que termina simplemente porque separas la parte de la boca. Hay cosas un poco rústicas, pero minimalistas, pero también es un poco elegante. Y el estilo que tú le aplicas a tu animación. De hecho, me parece que se cuenta una historia. Aquí también hay otros elementos en juego que dicen que no es movimiento, hay algo de video.
¿cierto? Esos lo saqué, hay una carpeta de videos que son de acceso universal, se llama thearchive.org, archive.org, y ustedes pueden bajar de ahí todo lo que quieran, es gratis. En ese caso yo busqué como unas imágenes de nieve, ¿cierto? Y al ponerlas sobre la composición y bajar la transparencia de la capa, parecían partículas en el fondo del mar, y entonces a través de eso me dio esa sensación. Entonces son cosas que es lo que vamos a empezar a trabajar. Trabajamos con capas. Ya me imagino que ustedes en Photoshop han tenido acceso a lo que son las capas. Aquí vamos a trabajar lo mismo, pero en movimiento. Les voy a mostrar otro ejemplo de animación. ¿Cómo salgo de acá? Ya. En este caso ya son con herramientas de 2D, es para el mismo músico que pues estuve trabajando en la pandemia, hicimos algunos trabajos. Y en este van a ver cómo en esta cumbia todo se ha hecho pero aquí se han hecho los dibujos, se hace como una rotoscopia. Lo primero que hice fue tomar fotos sacar extractos del movimiento. Miren que son movimientos muy sencillos, son 7 movimientos de ella y de él son muy pocos movimientos. ¿Qué haces tú cuando tienes esa fotografía? Creas una capa en Photoshop, cambias con los elementos que tengas a la mano. Luego de cargar, puedes crear la imagen que tú le das color y luego empezamos a crear la secuencia, que son movimientos muy cortos. Y en este caso sí usamos el loop. El loop como una herramienta. Esto es más que todo como lo que llamaríamos composiciones para DJ, para acompañar a los músicos en movimiento. Las decisiones estéticas toman aquí color, estilo de animación, ¿cierto? No es muy realista, pero o sea, pero sí, en cierta manera tampoco es una animación completamente, digamos, más abstracta, ¿no? Aquí hay referentes figurativos, ¿cierto? Hay como una simbología hacia el círculo, hacia las pepas, hacia la fruta, algo redondo. Todos son los elementos que nos generan una composición poderosa que tenga como elementos centrales que capten nuestra atención, ¿cierto? Quiero esta es una animación que es relativamente rápida, porque pues simplemente calcar y no son muchos dibujos. Lo que crea más es como los fondos, y los fondos también son puros recortes con algún efecto de solarización y dándoles el movimiento. Entonces, otro ejemplo de cómo de la nada podemos empezar también a crear este universo, a crear precisamente esa plataforma de dibujos animados sencillos. Hay personas que tienen más facilidad para el dibujo, para crear. Entonces, este tipo de salida puede ser más interesante. Bueno, para veces tenemos a veces canciones de 4 minutos, necesito rellenarlas a veces, tiene su desafío. Cuando les toca hacer un videoclip animado, encontrarán también la forma de llamar la atención y buscar esos puntos de shock que habíamos hablado. Cuando ese fondo empieza a estallar, es simplemente un efecto predeterminado que tú vas dándole al fondo para que estalle en esa, digamos, como en esa expresividad del color. Entonces aquí que estamos hablando, expresividad, ¿cierto? Son recursos mínimos. Y a veces yo pienso que cuando algo es sencillo y logra su efecto,
narrativo sin necesidad de recurrir a grandes, digamos, como a asombrar demasiado o a demostrar demasiado, recargarlo demasiado de cosas. A veces en lo sencillo encuentra uno cosas muy interesantes. Me gusta el minimalismo, ya lo veremos en algunas cosas aplicadas. ¿Qué otros elementos? Bueno, aquí tenemos, voy a mostrar. Aquí hay una publicidad que se hizo hace muchos años para una escuela de cine también. También con elementos súper sencillos creas el espacio, vas poniendo las cosas en movimiento, creas narrativa. Utilizar texto para complementar. ¿Cierto? También con elementos muy sencillos, pero aquí hay un elemento interesante y es el audio. Se construyó todo a través de audio. Hay un paisaje sonoro. Si ustedes no lo entienden, está como de la máquina que está reproduciendo la película. Hay vocecitas, hay todo un trabajo sonoro que es importantísimo también a la hora de construir ya una composición audiovisual, pensarla desde el sonido, ¿cierto? Si hago una animación, si hago un logo en Motion Graphics, ese logo, ¿qué música va a tener? Una percusión africana, un drum and bass, o que hay que pensar entonces cómo ambientar nuestra composición. Bueno, hay otras, les voy a mostrar esto es lo que llamamos una infografía. También se utilizan los elementos del After Effects. Por décadas, la confrontación armada y la incapacidad de resolver los conflictos a través del diálogo han impedido que la población colombiana pueda disfrutar de las riquezas y la diversidad de nuestro país. Esta incapacidad de ponernos de acuerdo, este afán de sacar ventaja de los otros, de buscar a toda costa quedarnos con la razón. La larga historia de palabras vacías, de promesas incumplidas, nos han sumido en la incredulidad y en la indiferencia. ¿Cómo vamos a reconstruir un país donde el 89% de las personas desconfían de los demás? Este es el momento en el que todos y todas, sin excepción, debemos aportar en la construcción de una paz sostenible. Para lograrlo, es imprescindible recuperar el valor de la palabra, la confianza en el futuro y en los demás. Crear acuerdos que hagan posible un nuevo país. Pacto Nacional por la Paz. ¿Cierto? Entonces aquí empezamos a identificar lo que también es el movimiento de las letras y cómo le damos un uso, porque no podemos saturar de texto, estamos hablando de productos audiovisuales, no estamos hablando de lecturas interminables para... Entonces, en este caso es importante administrar la información. En esas decisiones que tomamos vamos a ver hasta qué punto vamos a saturar nuestra composición de texto o cómo lo vamos a evitar o cómo lo vamos a reemplazar. Si ustedes vieron, es un escenario donde hay profundidad de campo, ¿cierto? Cuando veamos ya las herramientas tridimensionales del After Effects, podemos crear un campo 3D pues, con sus X, Y y Z, y ahí vamos a empezar a manejar lo que queramos meter. Y bueno, también, digamos, trabajé mucho tiempo en la industria de la música como VJ, creando las pantallas en los conciertos. Y muchas veces también hay posibilidades de crear otras cosas en el espectáculo a través del After Effects, como el mapping. O sea, todos hemos sabido hablar del mapping, que es como también darle, digamos, a una forma, una proyección de video. Eso lo podemos hacer muy fácilmente también con el After, que si no tuviéramos un poco más tiempo o si nos rinde en este trabajo que hagamos durante este primer módulo, pues alcanzaríamos de pronto a hacer un mapeado de algo. Les voy a mostrar aquí algunos ejemplos de video mapping. Exacto. Aquí, por ejemplo, en este caso,
pues se mapeó un poco la iglesia de Usaquén. Pues en este caso lo que hicimos fue tomar una fotografía de la iglesia. En este caso son dos proyecciones, una que venía pero la fotografía de la iglesia tenía como la parte, digamos, la forma de la parte blanca que era como nuestra pantalla. ¿Qué se hizo? Eso es un trabajo muy poético, se hizo una investigación de la memoria del barrio Usaquén, de cómo han cambiado, digamos, el uso y la vecindad, como el uso de la tierra y la vecindad. Los antiguos habitantes y los invitamos luego a ver la composición mapeada sobre el... Bueno, era más importante más que todo el tema histórico. Aquí hay unas, para empezar a hacer nuestros mapeos, pues podemos empezar con cosas más sencillas. Por ejemplo, mapeando una superficie de 3 dimensiones. En este caso es un cubo blanco que está recibiendo, digamos, la proyección y está tratando de los bordes completamente delimitados, ¿cierto? Ahí hay un trabajo que se hace básicamente desde el proyector y también se hace desde el lado del software. Hay un software como el Arena Resto que te permiten hacerlo en vivo, pero tú también tienes que preparar algo desde After Effects, incluso desde el Premiere, ¿cierto? El mapeado más sencillo también es como superficies geométricas que no tengan formas demasiado complejas. Y uno a través de una misma proyección puede utilizar 2 hasta 3 lados del objeto, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, es una piedra a la que está mapeado el ojo, ¿cierto? Y en otra parte estaba el mismo ojo amplificado en diferentes formas. Bueno, básicamente eso es un poco sí. De pronto así queremos en un espacio crearnos sorpresa, generar algo como fuera lo común, un movimiento que esté generando luz, utilizando la herramienta del mapping, y eso también lo podemos hacer a través de este software, ¿verdad? Bueno, entonces bajo esa perspectiva esto es lo que nos espera mucha creatividad, mucho trabajo, mucha composición. Básicamente eso, les voy a explicar un poco cómo va a ser nuestra metodología de trabajo ahora durante el tiempo. Pues vamos a estar mucho tiempo aquí en esta sala, es importante que nos familiaricemos, que tengamos como conocimiento de cada elemento que vamos a trabajar. La idea es que esto no sea como un lugar así de claustro de tortura, sino que quieran venir aquí a trabajar. No sé si algunos de ustedes puedan tener en su casa el software instalado también para adelantar. A mí personalmente me obsesiona el after. En realidad, cuando uno se le mete una idea o quieres construir una idea, empiezas a pensar en ella y a resolverla. ¿Qué es un proyecto de motion graphics al principio? Es un problema. Es un problema que tenemos que resolver. Que nuestra imaginación la puso muy alta, sí. Yo quería un elefante rosado surfeando en un mar de crema batida. Entonces, tengo que solucionar eso y lo tengo que hacer de una forma. Está un poco complicado, pero nada así posible. También hay formas de formas, ¿no? También puedo hacer algo un poco un trazo más grosero, algo que sea un poco más, no sé, sí, icónico, ¿cierto? O algo como en manchas. También hay tantas posibilidades y decisiones estéticas en el mundo que nos podríamos volver locos buscando cuál es la que nos va a servir, pero lo vamos a hacer. Y no nos vamos a volver locos en ese proceso porque lo vamos a hacer como con mucha, digamos, con control,
dejando también ser libre nuestro artista interior. No queremos tampoco ser unas máquinas, porque hoy en día, lo que les decía, las animaciones, los motion graphics nos los hace una aplicación. Me olvidó cómo se llama, pero por aquí la allá les digo cómo se llama. Que es muy bueno, Canva. Canva te permite hacer unas cosas muy chéveres, igual también tiene unos, ¿cómo se llaman? Unos templates o predeterminados, que igual también ustedes se meten a Premiere o al mismo After también, hay cosas predeterminadas, ya veremos como por ejemplo, muchos efectos ya están, no tenemos que partirnos la mente aplicando un efecto porque el efecto a veces ya está, ¿cierto? Ya existe. Entonces eso es lo que quiero que hagamos, no sé si alguna vez se han enfrentado a la interfase del After Effects. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia en After o están completamente novatos? No, es súper sencillo para la tarea de comercial. Bueno, eso está buenísimo. Yo no podía hacer en Premiere, pero el efecto que yo quería era ese, y me tocó personal, pero entonces descargué el programa, busqué el tutorial, porque apareció el tutorial en inglés, explicando cómo hacerlo. Bueno, eso es otra cosa. El After Effects, el After Effects está en YouTube o en muchas plataformas, está explicadísimo en todos los acentos, en acento mexicano, en acento peruano, en acento salvadoreño. Lo que quieran van a enseñarles a hacer todas las herramientas y los tutoriales locales, pero ustedes tienen el privilegio de tener estas horas de trabajo de guía. Yo tengo ya muchas horas de vuelo en After, entonces es un programa que me da mucha confianza y además soy un apasionado de lo que puede hacer uno llegar a ser uno en After, ¿cierto? Es como que no estoy aprendiendo con el modo. ¿Con cuál? Sí, es modo, el mismo para animar. Sí, sí, sí. Bueno, y eso que nosotros solo vamos a ver una parte del iceberg, ¿no? Porque no vamos a ver todo, vamos a ver lo que podamos hacer. Y me gustaría que de aquí vamos a trabajar juntos hasta el 6 de diciembre, si no estoy mal. Me gustaría que el 6 de diciembre ustedes ya puedan considerarse de alguna forma pues animadores en pequeña escala, porque ya van a tener un reel de 3 animaciones con las que pueden colgar en su Instagram o en sus redes sociales, en su TikTok o lo que sea, para decir, oigan, si necesitan una solución en gráficas en movimiento, pues aquí está mi firma. Y en esta firma usted va a encontrar estas posibilidades, va a encontrar esta estética, va a encontrar esto. No sé si todos conocemos que es un tag, ¿cierto? En el mundo del graffiti. Más o menos, ¿o no? Pues el tag es como la firma personal de cada artista, ¿cierto? Que entonces Saga, entonces hace una S. Entonces, de alguna forma, ese tag, esa marca, ese sello, es lo que yo quisiera que empezáramos a desarrollar de acuerdo a cada uno y a las cosas que nos interesan. Entonces es importante también que no le pongamos límite. Me gustaría que fueran ambiciosos en principio con los proyectos. Lo primero que vamos a hacer, y ya les voy a explicar brevemente el programa antes de que se vayan a la casa, si hay mucha posibilidad de tomar decisiones creativas, de hacer cosas interesantes y de descrestar. Tenemos con qué descrestar, nos gusta descrestar, nos gusta impresionar. Vivimos en un mundo que se mueve de lo que los demás nos impresionan o lo que nosotros impresionamos. Pues vamos a crear esas impresiones a través del programa, ¿cierto? No sé si quedó algo aquí para mostrarles de mi reel. Bueno, ya será la próxima. Vamos aquí a... Bueno. Entonces, vamos a presentar... mientras vamos a hacer la presentación, les voy a pedir un favor para controlar la asistencia. Si alguien me regala una hoja y vamos circulándola por ahí con los nombres de cada uno, para poder tener la asistencia del de hoy, les agradecería. ¿Quién me regala una hojita y la empezamos a rotar? ¿No más? ¿No tienen? Ya todo es notebook, ya todo es tablet. Bueno, vale, gracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos días de aquí a diciembre?
Vamos a empezar a hablar de lo que es el software de animación. Ya lo presentamos hoy. Si alcanzamos ahorita al final, pues le echamos una mirada. Si no, ya tenemos todo el tiempo para hacerlo. Introducción al software de animación. Vamos a identificar la interfase, vamos a identificar cuáles son las partes, vamos a crear nuestro espacio de trabajo, lo vamos a personalizar de acuerdo a cada proyecto. Si es un proyecto de animación 2D, no es el mismo espacio de trabajo que tendríamos al animar un 3D. Si vamos a hacer un trabajo de, digamos, de colorización o de alteración de la imagen. Hoy en día todos vemos los comerciales también, por ejemplo, el mundo de la publicidad. Y en el cine, el tratamiento de color es importantísimo. Tú puedes tener una imagen como esta, pero si tú le haces un virado, ya decimos, es una imagen del pasado. Nos está dando un signo a través de la alteración y de la composición. Estamos generando signos. Le podemos poner estallar los colores y crear algo así como, no sé, un poco psicodélico. Entonces alguien pensará, bueno, esta es la imagen subjetiva de alguien que está con la mente alterada y esos son signos que empezamos a mostrar. Eso lo vamos a empezar a desarrollar también. Vamos a crear una composición y esta es nuestra pentagrama. Nuestro pentagrama es el After Effects. La composición entonces requiere elementos que vamos a empezar a poner a funcionar dentro de un marco, al que llamamos composición. Nuestro primer ejercicio, tipografías cinéticas. Si yo les digo a ustedes tipografías cinéticas, ¿qué se les ocurre? ¿A dónde los mando yo? ¿Qué les refieren aquí? Letras en movimiento. ¿Dónde vemos letras en movimiento en nuestro entorno? ¿Dónde están las letras en movimiento? En todas partes, prácticamente. En el celular estamos viendo, en la televisión, todo el tiempo hay logos, un logotipo. Alguien de ustedes tiene su empresa, tiene su emprendimiento ya, todavía no han empezado. Bueno, es hora que lo empiecen a hacer y ya tienen las herramientas. El 6 de diciembre van a tener su primer reel como compositores digitales, entonces ya pueden tener un emprendimiento. En este momento, digamos, hay demanda, hay una gran demanda en Motion Graphics. Es un programa, el After Effects, que un niño de 8 años o de 12 años lo podría hacer, entonces no creo que haya una mayor complicación. Y si la hay, pues aquí estoy yo para responder las dudas. Eso es lo que vamos entonces a empezar a la hora de hacer una tipografía cinética. Optimización de objetos, lo que les hablaba, cómo podemos, por ejemplo, tomar el objeto que queramos de bajarlo de la internet o de nuestro archivo personal y crearle el ticket de entrada a nuestra composición. Sabemos que existen formatos como el PNG o el formato Photoshop que tienen, digamos, fondos alfa o fondos que desaparecen para que solo se vea el objeto. Eso nos interesa mucho porque también queremos crear fondos, ¿no? Esos fondos también los podemos animar. Podemos poner el fondo del universo, como dice en la canción de la fruta prohibida, y eso también te genera algo que es salido completamente del contexto, que te remite a un mundo afuera de la Tierra. Bueno, entonces la línea de tiempo también es importante porque en una composición, y ya lo veremos, se hace sobre una línea de tiempo, lo mismo que en Premiere. ¿Qué es Premiere? Es una línea de tiempo donde A, B, C, D, creamos una secuencia. Aquí también de alguna forma, a la hora de aplicar el movimiento a un objeto o a un texto, también vamos a hacerlo como una línea de tiempo. Entonces es imprescindible también tener en cuenta todo esto. ¿Qué más vamos a hacer? Un logotipo. Bueno, vamos a tener que entender lo que es la exportación de archivos, los formatos, no sé qué formatos de video conocen ustedes cuando han hecho exportación en Premiere. ¿Cuál? H264, MP4, ¿cierto? También existe bueno, está el DB, bueno, hay mil formatos, ¿no? También hay unos formatos que exportan directamente, si lo han hecho desde Premiere para el Vimeo, para el YouTube. Son videos optimizados para una cuestión web. Entonces ahí surge una pregunta, ¿para dónde va a ir mi producto digital? ¿Para dónde va a ir mi composición? ¿Va a ir para la web? ¿Va a ir para el cine? Vamos a hacer una presentación para el cine, vamos a hacer una presentación para
la televisión. ¿Han visto en el estadio, por ejemplo, hay una pantalla que es una pantalla vertical? Y ahí yo he creado contenidos para esa pantalla. Y es una pantalla donde te toca crear una composición que es alta es ancha, o sea, entonces te toca crear un 4000 por 700 o lo que sea, que te pida la proporción. Hoy en día las pantallas también son muy fáciles, digamos, como de interlazar. También, por ejemplo, trabajé con un DJ belga que tenía, aparte de toda la composición de pantallas, tenía unos textos que pasaban también y se mapeaban en una pantallita abajo. Todo eso lo podemos resolver a través de esto. Bueno, vamos a crear un logo animado y vamos a empezar a hacer animación de objetos 2D. Eso nos implica, como es animación, nos implica un movimiento y para cada movimiento que hagamos tenemos que hacer análisis. El análisis de movimientos significa que no vamos a crear cosas irreales que rompan una convención. ¿A qué me refiero con convención? Todos sabemos la historia del vampiro, ¿no? El vampiro sabemos que no sale de noche, que no le dan ajos y que no se mira en el espejo. Sabemos porque eso es una convención. Si nosotros rompemos la convención, pues vamos a romper la historia del vampiro. Pasa lo mismo cuando nosotros estamos creando cualquier composición, cualquier universo. Si yo en el universo del fondo del mar meto un carro en movimiento, voy a romper un poco la cosa. Sé que tienen que ser elementos que conjuguen y que jueguen con esa atmósfera. Entonces, eso también requiere un análisis, un estudio. No vamos a romper la cabeza, pero básicamente sabemos qué es lo que nos interesa y qué es lo que no. Vamos a echar mano de ese bagaje que tenemos como artistas y creadores para hacerlo. Entonces, ese análisis de movimiento, luego evaluaremos ese logo animado, que será nuestro segundo corte. Tenemos la tipografía cinética como primer corte. El segundo es un objeto animado que vamos a llamar un logotipo, en el caso de que lo quieran. Y luego pasamos a lo que más me interesa a mí, que es lo que yo tengo mayor competencia y lo que me gustaría que ustedes disfrutaran más, como yo lo disfruto, que es la creación de escenarios 3D. Si nos rinde, si vemos que vamos a un buen ritmo y todo, pues vamos a llegar más rápido para hacer cosas más complejas. Pueden crear ese universo fuera del planeta, pueden crear ciudades, pueden crear lo que quieran. Echar mano del mundo es como el mundo del Internet y del Google es como un supermercado lleno de cosas que podemos echar mano para crear nuestras composiciones. Y eso lo vamos a hacer. Entonces, cuando tengamos un escenario 3D, pues vamos a empezar a componer, vamos a crear cámaras. Una cámara que puede hacer seguimientos, que puede también darle una sensación de profundidad y les puede dar una sensación también de movilidad increíble. A eso es a lo que quiero que lleguemos, sobre todo a esa última parte, porque pues digamos tenemos muy poco tiempo, pero si lo aprovechamos pues nos va a ir muy bien. Creo que pues esa es la primera clase, he hecho carreta hoy, ya la segunda clase estaremos más en la... Pero me parece importante que antes de empezar, siempre tengamos en cuenta esa prehistoria. Y se acordarán de mí cuando vean muchas cosas, van a volver a este momento, sobre todo esa cuestión de lo que es el movimiento, porque aquí nuestra base, nuestra ADN, nuestra materia prima va a ser el movimiento, se llama la materia motion graphics. Entonces, ¿qué más podemos esperar? Bueno, cuando tengamos, vamos a también a crear capas y atmósferas, como les mostré, de la nieve, y vamos a hacer la evaluación de esta creación en 3D para que al final hagamos una socialización. En esa socialización me gustaría que todos nos viéramos un poco el trabajo de todos. Vamos a subir nuestros trabajos o a compartirlos. Y quiero que como ya seremos unos analistas, ya estaremos experimentados, ya habremos hecho muchas horas de vuelo, ya podemos pilotear nuestra avioneta del After Effects, entonces ya podremos también aportar y decir desde una forma crítica, respetuosa y muy en el ámbito de aprender una mirada sobre el trabajo del otro. Eso es lo que básicamente vamos a hacer hasta el 6 de diciembre. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algo que complementar o algo que contar con lo que hemos hablado. ¿Qué programa? After Effects. Sí, eso va a ser la base, ¿no? Aunque también creo que echaremos mano del Photoshop en algunos casos, porque
lo que les digo, a veces necesitamos eliminar el fondo, crear una capa, o por ejemplo, si yo tengo un personaje, cuando hagamos el objeto 3D, mi objeto es un personaje, y yo quiero que haga así, que baile, podríamos hacer ese personaje que baile, entonces, pues hago cualquier trazo del monacho, en mi Wacom, en lo que sea, y a ese personaje le voy a hacer este movimiento. ¿Qué le separo? Le separo una mano o dos manos, o las dos paticas, y traigo cada elemento separado en un archivo de Photoshop, ¿cierto? Y cuando lo pongo en la composición, pues simplemente programo para dónde va una patica, para dónde va la otra, si quiero que haga, como hice con el músico, que ya lo hice con un dibujo más complejo, ese dibujo tenía las caderas sueltas para que se le viera el movimiento de cadera y las manos haciendo así. Yo le dije a Daniel que se tomara un video en formato vertical, bailando o tocando la guitarra. Él me mandó eso por WhatsApp y yo lo que hice fue extraer, digamos, tomando un pantallazo, cada fotograma y eso lo calqué y creé. Eso es lo que podemos hacer. Entonces es un mundo muy creativo. Vamos a hacer entonces movimientos, vamos a hacer entonces vida. Vamos a crear vida. Vamos a hacer una especie de dioses y vamos a crear, darle vida a los elementos, a los personajes. Puede ser un gatico, que los gaticos siempre son un éxito. Vayan pensando en su personaje, vayan soñando. Aquí de pronto les voy a, para que se reúnan mientras me llenan, les voy a mostrar como un programa, perdón, un YouTube que encontré interesante con ejemplos de, podemos ver un pedazo ya, estos últimos minutitos. Bueno, aquí en esta secuencia vamos a empezar a ver algunos ejemplos de motion graphics, algunos más avanzados, otros más sencillos. Y esto es como una galería, un catálogo de todo lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Por eso les digo, observemos, proyectemos, soñemos. Bueno, eso sí, un poco ridículo, pero bueno, hay que soñar, hay que fascinarse. Este programa genera fascinación. Hay gente, todo el mundo que está siempre creando foros. O sea que si ustedes tienen alguna pregunta cuando terminemos el tiempo de estar aquí en en este módulo, pues también pueden recurrir a muchas cosas, a foros. Ah, bueno. Miren, por muchas de las entradas de la serie, ¿cierto? Este que me encanta que se llama Black Mirror. Todo surge de cosas muy sencillas, pero en todo está aplicado el After Effects. No sé si alguien se acuerda de algún inicio de una serie, como de un logo o de algún intro que le recuerde que tenga gráfica de movimiento para que lo compartamos aquí y lo busquemos. Un show más. ¿Cómo es la del show más? O sea, aparece presentación de la serie y después va entrando como. Bueno, búscalo y lo vemos. Por ejemplo, no sé si vieron True Detective, también es una serie donde aparecen como unas atmósferas súper sangrientas, también varias capas y una música como un folk country, y ya, creas una atmósfera que te va a mostrar todo lo que va a ser el mundo del universo de la serie. Cuando empezamos a hacer gráficas y movimiento, también podemos empezar a eso, a comunicarnos con lo que va a ser el espíritu de un proyecto, ¿cierto? Si por ejemplo, ¿quién más? Pero qué otro ejemplo de serie se acuerdan como del comienzo para House of Cards? House of Cards es como una ciudad, ¿cierto? Pero bueno, también aparecen las gráficas, las letras en movimiento. Y por ejemplo, todas esas cosas que a veces aparecen como, todos esos elementos también se pueden hacer tridimensionales.
evolucionaremos. ¿Qué pasa con el After Effects? El After Effects tiene una cuestión y es que tú puedes, por ejemplo, utilizar las imágenes de Premiere y meterlas y crear un universo en 3D donde puedas poner efectos especiales. Por ejemplo, el láser, la espada láser de la Guerra de las Galaxias se puede meter ahí. Miren, esto es una composición. Cuando hacemos cosas muy complejas, vamos a tener todo esto. Aquí, por ejemplo, el rosado es la cámara. Estos son objetos separados que podemos ir animando. Hay cosas muy complejas. ¿Qué necesitamos para poder tener éxito, digamos, en las composiciones? Pues tener paciencia y tener orden. Tenemos que trabajar pragmáticamente, tener carpetas, tener todo optimizado. No podemos ser desordenados, no podemos dejar cosas sueltas por ahí. Hay que tener una estrategia. Aquí, por ejemplo, nos está mostrando las posibilidades también de crear máscaras y quitar, por ejemplo, un pedazo de algo que no nos guste. El famoso chroma key es una herramienta que es prácticamente también muy intuitiva hay que saber iluminar muy bien. Ustedes no sé si lo han tenido la oportunidad de hacer, pero en algún momento hay que saber iluminar muy bien un croma para poder quitar el fondo. Aquí también podríamos hacer una rotoscopía separando pero eso sería cuadro a cuadro. Si no es algo muy grande, pues se puede hacer. De todas formas, bueno, esas posibilidades las iremos explorando. Lo importante es que vayan pensando que vamos a hacer 3 proyectos que uno tiene que ver con letras animadas o un logotipo y objetos en movimiento, y que al final vamos a crear una composición 3D. Bueno, este canal del tutorial vamos a tener acceso, ustedes van a tener acceso al curso. Eso está montado en la primera clase. Yo les iré montando todos los materiales que veamos en clase, van a estar montados ahí para que ustedes los tengan, ¿cierto? Nos vamos a ver, bueno, me gustaría saber, voy a conocerlos un poquito. Sara Valentina. ¿Quién es Sara Valentina? Tú eres Sara Valentina. Sandra Valeria. Sandra Valeria, Sara Valentina. Ok. Jaime José. Bien. Diego Alejandro. Jaime José Johan Sebastián. Vale. Diego Alejandro. Vale, Diego. Juan Sebastián Moreno. Juan Sebastián Velasco. Juan Pablo Montoya. ¿No está Juan Pablo Montoya? No llegó a Juan Felipe Garzón. Listo, Juan Felipe. Hernán Luis Alejandro. Bueno. Hernán Luis. Juan Camilo Abril. Muy bien, Juan Camilo. Johan Felipe. Alejandro José. Juan Alejandro Acero. Dante Caleb. Ana María Forero Martín. Ana María. Listo, Ana María. Jonathan Andrés Rincón Callejas. Luis Esteban Castro. Vale. David Steven Rincón. Y Kevin Alejandro Vega Lozano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿En total faltó alguien? ¿Sus compañeros? Sí, pues están todos. Bueno, aquí seguiremos viendo esto ya pasamos a Premiere, ¿no? Lo que les decía, que uno puede interactuar entre las dos interfaces. Y está bien, porque de todas formas, si tú tienes una imagen real en Premiere, un video, puedes a través del espacio en 3D generar como la misma proporción. Hay cosas más complejas, ya veremos. Yo creo que aquí va a salir gente con mucho talento para esto y me gustaría, porque si le cogen la caña y le sacan el jugo, pues les va a ir súper bien. Esto no es algo que hace todo el mundo y no todo el mundo está preparado para hacerlo. Que un niño de 8 años lo pueda hacer, no significa que lo vaya a hacer. Entonces también tenemos la ventaja de que tenemos este mes
para fortalecernos en las herramientas. Y si lo que nos quedó faltando, pues entren a YouTube, hay un universo de tutoriales y cosas, incluso doméstica y Platz, que son plataformas, venden esos cursos, pero pues ya ellos no tienen la oportunidad de estar, responder las preguntas específicas que te va a generar la interfaz de acá. Eso que va a hacer, eso va a ser mi labor en estos días. Aprovechemos sobre todo el tiempo de trabajo aquí, porque aquí pues es donde ustedes si tienen alguna duda se les resuelven. Bueno, hay otros software como Houdini o como DaVinci que tienen otras cosas pues muy complementarias, pero el After Effects es la madre de todos los programas de composición y de todos los programas de efectos especiales. De hecho, la primera imagen que se hizo en After Effects aparece en el Parque Jurásico en la primera versión. Ni siquiera es una cosa muy impresionante, es el gordito que se come el dinosaurio, que aparece como en una animación en un computador, como un virus de computador. Eso fue lo que hicieron en After Effects. Entonces, sí, para que nos dejemos, para que soñemos, miremos qué es lo que nos gusta y hacia dónde queremos llevarlo, y así va a ser nuestra evolución durante el semestre aquí en la clase. Por ahora entonces, ¿qué es lo que necesitamos traer? Nada, venir solamente con la buena exposición. Vamos a la clase de mañana, ya nos centraremos directamente en el programa, seguramente buscaremos algunos elementos para trabajar o los generaremos. También podemos generar trabajo, también podemos generar objetos e imágenes desde la plataforma. Vamos el volumen que está. Bueno, aquí ya viene un tutorial. Estos son tutoriales que encontramos son sobre todo comerciales, son como un anzuelo para que si te llama la atención, pues pagues si son cursos realmente baratos. De hecho, un curso de After Effects en Doméstica vale 32.000 pesos. Son cosas muy básicas, pero que de todas formas te quedas con eso y no son muy profundos. Yo por ahí he bajado un par de cursos. Hay algunos más avanzados, pero sí puedes ver buenos referentes. Ahora, en cuestiones de diseño, en cuestiones ya de componer, les recomiendo mucho el Pinterest. Pinterest, que tengan su cuenta en Pinterest, que vayan poniendo sus pines, porque de alguna forma es muy chévere también saber cuál va a ser nuestro camino estético, cuál va a ser hacia dónde nos gustaría llegar. ¿Cierto? Sí, aquí ya eso explica muy rápido. Aquí, por ejemplo, lo que es crear la composición, una composición, ya les muestro aquí, por ejemplo. Este es el espacio básico de trabajo a una sola pantalla. Aquí creamos una composición, le damos una duración porque estamos generando video. Tenemos que saber exactamente cuánto dura porque si no, no podemos. En una composición insertamos materiales y contenidos que pueden ser videos, pueden ser objetos, pueden ser letras traídas, exportadas o generadas dentro del mismo programa. No sé si ustedes conocen Adobe Illustrator. Sí, pues ahora que vamos a trabajar esta tipografía cinética, pues podemos explorar, primero que todo, las fuentes, ¿cierto? ¿Qué fuentes nos interesan? Descargar fuentes y traerlas también para cuáles son otras palabras lo que queremos montar. Si es un tag de grafitero aplicado a nuestro trabajo de diseñador, también lo podemos hacer una firma personal que vaya acompañando siempre nuestro trabajo. Esto ya es un emprendimiento, ustedes a partir de hoy empiezan a tener herramientas para monetizar y para sacarle fruto, pues no es barato invertir en la universidad, es billete y hay que empezar a recibir de vuelta. Eso también depende de cómo veamos y cómo nos pongamos en ese espíritu empresarial. Aquí van a tener las herramientas para hacerlo.
La versión en español del programa, la realidad no tiene por eso la confundía el nombre y no lo y que sube la información de las animaciones para la información de Cada pequeño elemento pues pesa y ocupa espacio. A veces es importante tener en cuenta que nos va a tocar, si queremos proyectos muy complejos, tener este, uy, aquí no es omitir anuncio. Pues sí, eso es lo que, les comento, pues ya, yo creo que ya por hoy dejemos así. Los espero entonces mañana aquí, espero que sea el mismo salón. Y pues ya mañana pues será otra cosa, ya no habrá carreta, ya habrá trabajo en forma, pues estaremos pendientes de las herramientas acá. Yo también les voy a dar acceso o miraré con el coordinador para ver cómo les comparto y cómo voy a tener acceso también a su. No creo que los listados digitales hayan salido todavía. Entonces, pues ya para tener en cuenta esto. Acuérdense que ahí me informaron que con 4 asistentes, con 4 faltas de asistencia se pierde la materia. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y pues si hay excusa, creo que se la pasan al coordinador. Y podemos terminar mientras se hace la hora de terminar de ver todo esto. En este video, si lo quieren ver, se los comparto porque aquí también es muy rápidamente lo que vamos a ver mañana. Pues igual mañana lo haremos aquí parte por parte. Ahora miro bien qué versión tenemos del app. Yo creo que es una versión buena. 2020. Bueno, con eso nos va a ir bien. Igual creo que lo que más nos vamos a demandar de la máquina es la hora de hacer un render. ¿Están familiarizados con el concepto del render? ¿Sí? No. Yo que no quiero volver a hacer nada. Alguien renderice mi parte. Toca que lo rendericemos los atletas. Se hacen preguntas en todo lugar. Sí, se hace render así. Bueno, aquí esto es sobre la feria del entretenimiento. Vamos a salir de aquí. Y esto lo que está mostrando es lo mismo que vamos a ver mañana, que son estas herramientas, ustedes ya las reconocen. Estas las han visto en Photoshop, las han visto en Premiere, las han visto en Illustrator, y creo que la idea es que trabajemos en conjunto. Pues Premiere no creo mucho porque no vamos a hacer colorización, si acaso la veremos muy por encima. Pero sí, por ejemplo, el Illustrator y el Photoshop, creo que lo vamos a estar. Y no sé si tus equipos tengan toda la suite de Adobe. Bueno, pues tiene Photoshop y sí, aquí, por ejemplo, lo que están haciendo es cuando vamos a empezar a trabajar a dos cámaras, a 2 pantallas. En animación 3D siempre vamos a trabajar a 2 pantallas. Hay también un tutorial muy chévere que se los va a compartir de cómo crear un logo paso a paso. Es importante que los veamos. Así sean cosas difíciles y pensamos que van a ser muy difíciles hacerlo nosotros mismos, pero no importa. Vamos viendo cómo alguien lo resuelve y eso tiene mucho para dar motivación.
hay que tener paciencia, eso sí. Si un momento a otro se sienten desesperados y que quieren romper el equipo, pues nada, salgan, respiren, quítense los zapatos y caminen sobre el pasto, cuenten hasta 10, pero pues nadie se va a mover todo aquí haciendo composiciones en alto efecto, no se trata de generar estrés. Lo vamos a hacer súper bien. Estoy de acuerdo que aquí vamos a sacar cosas muy interesantes. Vayan pensando entonces, vayan proyectando y pues nada, eso es lo que les puedo decir. Pues sí. Les voy a poner otra. No. Esta nave espacial pues básicamente es un recorte de una fotografía porque es para que la gente estuviera dentro, tuviera la sensación de que estuviera dentro de la nave espacial. Eso todo se hizo con After Effects también. Sí. Cosas muy sencillas. Me demoré entre los 5 minutos, pero dio esa sensación, ¿cierto? Y aquí les voy a mostrar este comienzo de este documental también se hizo en Motion Graphics. Un documental sobre esmeraldas. Se hace como una animación sobre el mapa para crear el contexto. Y esos son todos elementos también que están ahí en movimiento, también recortes. Y ahí se inicia también ahí se inicia también el documental. Entonces es como eso, darle un toque personal, darle la firma, darle ese sello. Eso es lo que quiero que veamos, cómo cada uno empieza a desarrollar su estilo propio y su firma y lo podemos poner en práctica acá, ¿vale? Listo. Hay trabajo por delante el que quieran. Pero bueno, animémonos. Es otra set de animación. Pues sí. Bueno, los espero mañana entonces a las 10 de la mañana. 10:15, cierro puerta, traten de ser puntuales. Gracias a ustedes.